Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 11. Este sería una especie de intermission, o sea, entre la Season 1 o la temporada 1 y lo que vendrá después, que esperemos que sea para mejor. Esperemos que continúe. Yo creo que sí. La idea es continuar, así que... Y obviamente recibir justamente comentarios de todos para mejorar, ¿no? A ver, antes que nada vamos a vender un poquito el programa. Nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes y Audioboom. Buscan Economista del Medio, aparecemos en las 3 plataformas. Y en particular queremos agradecer a la gente de Argentina Podcastera que nos brindó el espacio en Audioboom en el cual podemos subir nuestros programas y tener nuestro canal propio. Por otro lado, nos pueden contactar, a veces me trabo, ¿vieron? Y lo quiero hacer todo un tirón, así que no lo voy a frenar. Nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economista del medio. Estamos en Twitter, www.twitter.com/econ del medio. Y por último, tenemos un correo electrónico para comentarios, sugerencias, etc. economistadelmedio@gmail.com. Bueno, vamos a algo que para mí es nuevo. Yo nunca lo hice en mi vida, pero la verdad que no es que no lo haya hecho en mi vida, sino que nunca hice un programa y recibí tanta generosidad de la gente, entonces creo que es momento de saludarlos a todos. De hecho, lo debería haber hecho antes, reconozco, pido 1000 disculpas a todos, pero bueno, capaz en la vorágine de querer llevar los primeros programas y las proyecciones y todo eso, dejé de lado lo más importante que son ustedes. Este programa es para ustedes y el feedback de todos, es maravilloso. Quiero empezar primero por comentarles algo. En iVoox, que es la plataforma que yo más sigo para el tema de las estadísticas, estoy sorprendido que tenemos 1200 escuchas. A ver, entre los 10 primeros programas, es decir, que hay un muy buen porcentaje por programa. De hecho, yo estoy muy sorprendido que el programa más escuchado haya sido el de metas de inflación, que fue el primero para mí, no desde de lo teórico y lo contextual, sino de cómo estaba grabado y capaz estaba nervioso, etcétera. Para mí es el peorcito. A mí el tema me encanta, ahora lo regrabaría, pero la realidad es que los podcasts son así, salen y salen. Y ese es el podcast más escuchado. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento. Estamos en el puesto 1008 de más de 100.000 podcasts que hay. En la categoría negocios y finanzas, o creo que es la categoría que nos encasilló iVoox. Estamos de los primeros 50 podcasts mundiales, así que obviamente es una comunidad de habla hispana, pero no, te juro que no salgo del asombro de estas cuestiones, porque pensar que hace 2 semanas, un poquito más, esto no era nada, y de repente estar ahí y tener todo el feedback de ustedes, que escuchan y comentan, o que escuchan y no comentan también, pero sin embargo poner el oído todos los días o cuando sale el podcast es increíble. Bueno, en Facebook también tiene, yo les comento, hay una página, si ya la escucharon de antes, que también tiene analytics y demás. Y estoy sorprendido porque, por ejemplo, llegamos a los 60 me gusta. Yo no tengo mucha gente en Facebook, entonces el alcance orgánico, es decir, sin poner un peso, es bajo para mí, pero la verdad que el grado de adherentes o de personas que le dieron me gusta al podcast que comentaron es altísimo para mí. Si tuviese 3.000 amigos, wow, genial, sí, mirá, esperaría un alto ratio, pero la verdad que es un alto ratio para mí, que no soy una persona que usa mucho Facebook para conectarse con gente que no conoce, así que eso me sorprende mucho. Quiero agradecer puntualmente a Gonzalo, y acá voy a decir siempre, le pifo los nombres, a los apellidos, a todo, son muy malos pronunciando, así que miles disculpas, pero cada uno sabe a quién estoy agradeciendo y esto es de corazón. Gonzalo Abrina o Rabina sería, vieron que en Jugador de Boca aparecía inclusive. Albini, a Jeremías Más, a Luis Viedma, a Diego Soler del podcast de La Tortulia, que ha sido de gran ayuda al principio. Él me recomendó que haga una página de Facebook y su podcast es increíble. Yo les voy a ser sinceros. No sé si escucharon el programa de Dolina, pero él generalmente tenía un bloque cómico al inicio, que en realidad lo mechaba un poquito con algunas cuestiones introductorias del programa, y después se dedicaba a tomar algún tema histórico y en el cual él mostraba la miseria de la historia, porque uno entiende la historia primero mal, porque apunta a las personas,
Y la historia no son las personas, sino que son los hechos históricos en un ciclo de entendimiento. Sin embargo, viste, cuando vos vas ahí, por lo menos cuando yo estudié, te enaltecían a las personas y los hechos eran menos importantes. Sin embargo, la historia me ha demostrado que es otra cosa, pero sin embargo las personas siguen estando. Pero lo que pasa es que las personas tienen muchas miserias en su vida. Los chicos de La Tortulia, Sebastián da Silva y Diego Soler, se cargan maravillosamente de mostrarte esas cosas graciosas o tragicómicas, porque aparte ellos dicen, lo que pasa es que a la distancia te parece gracioso, o si pasase hoy sería terrible. Por ejemplo, tienen un programa dedicado a la Guardia Pretoriana, que para mí es uno de los mejores, donde van repasando la historia de esta guardia, que en realidad estaba encargada de proteger a los emperadores romanos después de las agresiones que sufrieron. Obviamente era una especie de policía que lo cuidaba, ¿no? Una pequeña guarnición militar que quedaba en Roma, porque supuestamente en Roma estaba prohibido tener armas. Y bueno, obviamente si sos el único tipo con armas en una ciudad que es poquito corrupta, más en un imperio, en realidad que es una monarquía disfrazada, monarquía no hereditaria, lo más gracioso. Entonces te mostraba todas estas cuestiones, de qué tan corruptos eran los tipos. Ese capítulo es increíble, después lo voy a linkear, simplemente por el hecho de que escuchen ese relato que es maravilloso. Aparte ellos son uruguayos y son lo más. La verdad que me encantó, es un podcast que me fascina. De hecho, lo escucho a la noche antes de irme a dormir a veces los programas porque también me trae esos recuerdos de cuando yo escuchaba a Dolina de chico. Y también en la época de la parte de la historia me quedaba medio dormido, pero era ese. No sé, los mejores recuerdos que tengo son esos de mi infancia. Terminar un buen día escuchando a Alejandro. Bueno, pasemos a otra plataforma en la cual hemos tenido mucha adhesión. Reddit. Si no conocen Reddit, www.reddit.com, es decir, reddit.com. La verdad que es una especie de masivo foro donde la gente postea links o como post propios donde pregunta cosas. Y en particular hay un foro de Argentina, es decir, ustedes entran a www.reddit.com/r/Argentina y ahí van a encontrar a la comunidad argentina de más de 20.000 personas o usuarios activos que postean. Normalmente también hay ramificaciones de ese Reddit argentino que tratan de temáticas puntuales, pero en realidad el gran foro donde todos nos encontramos, me pueden encontrar a mí como Gap Martini es mi apellido, Gap Martini, cortito, es porque así es mi hashtag, mi usuario en Twitter. Y bueno, antes tenía otro usuario en Reddit y decidí cambiarlo para homogenizar. Para que no sea tan complicado, la verdad es que si me buscan en Twitter, en el otro, yo no tengo nada que ocultar, mi nombre es Gabriel Martín, todos lo conocen. Si no lo dije hasta ahora, este es mi nombre. Y la verdad que me gusta, aparte de darme a conocer con mi nombre y apellido, porque en serio, no hay nada que ocultar acá. No hay personalidades y no pienso decir algo, ocultarlo, que algo que tenga que pensar, porque tenga miedo que el día de mañana pueda tener alguna represalia. Espero que no. Siempre traté de ser lo más intelectualmente honesto, con lo cual espero que, justamente, eso no sea penalizado el día de mañana. Bueno, me sentiría muy mal si pasase eso. Pero bueno, esa es otra discusión que, bueno, se dará en otros ámbitos, no en el de este podcast. Pero bueno, acá hay un montón de personas que hay que agradecerle. Y acá le empiezo a pifiar firme a todos los nombres. Bueno, Banana, Telegraph y Wanderer nos han recomendado en distintos mensajes, porque generalmente todas las semanas se hace un post, no digo pod porque estoy con el podcast, se hace un post donde se recomienda a tus usuarios cosas que leíste, cosas que jugaste, cosas que viste en televisión durante el fin de semana. Y bueno, en este caso particular, mucha gente, estas dos personas en particular, han recomendado el podcast, que lo han escuchado. Y la verdad que me ha puesto muy contento. Entrar en Reddit y ver que los mensajes recomendaban mi programa de radio para mí es como un sueño, ¿entendés? Porque esto está hecho con puras ganas y la verdad que el reconocimiento de la gente me pone muy contento. Voy a dejar de decir eso porque creo que ya quedó claro. Bueno, Andy Zen dijo que se clavó todos los podcasts de una. Cada vez que escuchaba, a ver, yo también escucho dos podcasts. Generalmente escucho podcasts de juegos, pero que han dejado de hablar de videojuegos porque es más divertida la charla entre amigos. En particular,
el de Rayos Catódicos, donde Castorcito está haciendo un gran aporte, no solamente a ese podcast, sino a este, con alguna cosa que van a ver en el futuro. Pero también, por ejemplo, el de Checkpoint. Y hay gente que, me acuerdo que yo escuchaba y mandaba un mensaje diciendo, che, me clavé toda la temporada, o se clavó las 5 temporadas, y son programas de 2 horas. Pensar que se escuchó, todo eso es más o menos un mes entero de su vida que el tipo se dedicó a escuchar. Eso me parece fabuloso, me parece de unas ganas y de un respeto hacia el laburo de los otros, que encima esto es gratis, porque la realidad es que es muy difícil monetizar un podcast en Argentina, y de hecho nadie lo quiere hacer. Yo tampoco. A lo sumo lo que podés llegar a hacer es pedir algún tipo de donación como para bancar, no sé, si vos tenés un servicio de hosting, o los equipos, o lo que vos seas, pero no, acá no se hace por guita, ni nada que eso. Lo hacemos, creo que todos, porque nos gusta la radio y hemos encontrado este mecanismo alternativo como para acercarnos a ella desde otro punto de vista. Y también porque hay algo que todos tendrían que probar, tener el micrófono enfrente, que es indescriptible. Pero bueno, volviendo. Garandolf también nos mandó un mensajito agradeciéndonos el podcast. Chao, su long shot. Escribí un mensaje que a mí me encanta. Lo voy a leer, ojalá que no le dé vergüenza si se escucha, pero me acuerdo que salió de una conversación donde yo dije, che, me parece que estoy spameando, es decir, estoy poniendo mi link al podcast por muchos lados. Y él respondió, tu podcast me encanta. Tenés una voz increíble para hablar de esto y no sonar enojado o condesciente. Mirá que suelo escuchar podcast de Expert y es como lo opuesto polar tuyo. La verdad que ya me hayan comparado con Expert me da un poquito de vergüenza. Si bien, a ver, he tenido experiencia en salir en diarios y en distintas conversaciones. Para mí son entidades las personas que ya tienen un nombre en la macroeconomía argentina. Y por más que uno esté a favor o no, o considere que lo que dicen es bueno o malo, yo trato de escuchar a todos y trato de captar lo que me parece rescatable de todo el mundo. Me pone contento que la gente ya me ponga en algún nivel así, por lo menos los que me escucharon, no todo el mundo. No pretendo que tampoco el boca a boca sea, che, este es la antítesis de Expert. No, para nada. La verdad que al contrario, es para sumar, para complementarse con los demás. Si todos los economistas argentinos, macroeconomistas en particular, tuviesen un podcast, creo que sería maravilloso el escenario, porque los podrías escuchar y podrías entender sus opiniones un poquito más claro de lo que capaz la prensa te filtra, que a veces la prensa engaña. Y eso lo sabemos bien, porque buscan algunos títulos maliciosos, sostienen su agenda propia y eso determina lo que les gusta de lo que vos les decís. Y esto no se los cuento por experiencia propia. En fin. También tenemos el mensajito de OmHom, que saludó al podcast e hizo algunas críticas muy constructivas. Muy agradecido por eso. Su voto Taikan, Chudi, que es un tipazo que yo conozco de la vida y que de hecho nos cruzamos en algunas preguntas económicas que él me hizo. Muy interesantes, inclusive un día se me ocurrió hacer un podcast que él me dijo, ¿por qué el Banco Central incrementó la tasa de interés y no subió el requerimiento de encaje como para frenar un poquito la expansión o contraer la cantidad de dinero, ¿no? Y esa fue una muy buena pregunta, que de hecho yo creo que intenté darle mi explicación desde el punto de vista que las tasas de interés son un poquito más manejables y tienen por parte del Banco Central, mientras que los requerimientos de encaje habría que subirlos mucho y alteran otra base del negocio bancario. Es un poco por ahí. La verdad que me interesaría, inclusive cuando él me hizo la pregunta, indagar un poquito más para hacer una explicación, porque probablemente sea la duda de un montón de personas que capaz trabajan con bancos o estudiaron economía en algún momento y mostraron que el mecanismo de absorber dinero en la economía también es en la suba de requerimientos de encajes. Es decir, ese porcentaje de los depósitos que los bancos tienen que retener por cuestiones precautorias, te diría, que el Banco Central los obliga. Por ejemplo, en la Argentina, si a vos te obligan de retener el 20% de los depósitos de la plata que te entra en un banco en encajes, y el día de mañana te dicen podés retener el 10%, se te genera un excedente de encajes, que en base a la situación financiera y macroeconómica del país, podés y deberías prestar para beneficiar el negocio, porque tener plata parada por un banco es perder plata, en el fondo.
si no está generando ningún interés. Porque el negocio bancario, en el fondo, es como todo negocio, por más que lo quieran pintar sofisticado y demás. Es comprar dinero barato y venderlo caro. ¿Comprarlo con qué? ¿Cuál es el precio? La tasa de interés. La tasa de interés pasiva es la que pagan los bancos y la tasa de interés activa es la cual prestan. Lo que busca el banco es maximizar la diferencia entre las dos tasas para tener rendimiento. Lo que pasa es que acá hay un par de posts en Twitter muy interesantes de la consultora Ledesma, que después voy a linkearlos en los comentarios, que te dice básicamente que si el banco recibe crédito, recibe depósitos a 30 días, no puede prestar a 30 años, porque está descalzado. Y esto es una cuestión fundamental del sistema financiero que hace también a la existencia natural de encajes, ¿no? Porque si me prestan a 30 días, pero presto a 10 años y en el medio de ese quilombo tengo una corrida y a mí como banco me agarro y quiebro, o sea, no tengo la plata. Me viene a reclamar la gente, el que puso su plata y dice, dámela, no la tengo. Qué problema, ¿no? Bueno, por lo menos se espera que con el requerimiento de encajes un porcentaje se mantenga ahí. ¿Por qué? Porque la lógica de las crisis es así. Si hay una fila de 10 personas desesperadas por cobrar y vivimos en un país ordenado, no estamos contra la puerta pegándole, puteando al policía, y además que me robaron y caceroleando, cosa que es una situación entendible en el contexto que se dio. Lo ideal sería que el primero saque la plata, desesperado corra y festeje. El segundo esté un poco más tranquilo porque vio que al primero le pagaron. Hasta que lleguemos al cuarto, el quinto. Entonces el último de la fila, cuando vio que a todos esos le pagaron y se fueron contentos, diga, capaz están exagerando un poquito con la cuestión. Se dé de vuelta y se vaya a su casa. Por aparte está aburrido de esperar, ¿no? Entonces la idea, bueno, es esa, ¿viste? Tratar de tener un monto contingente para futuros problemas de corto plazo. Después si el banco quiere tener más o menos plata, es una cuestión del negocio financiero de él. Pero, volviendo, la pregunta de Chudi me pareció maravillosa. Porque desafió en un punto donde a mí me encanta, pero a veces como el requerimiento de encaje es una cosa que no se usa tanto para política monetaria, sino que se usa para unas cuestiones más del sistema financiero, yo la dejé de lado con la explicación que hice y me pareció un muy buen punto. Así que Chudi, mientras más preguntas, mejor. Bueno, Fiesta Loca, lindo el link, que también nos agradeció, es uno de los primeros oyentes del programa que ha sido muy enfático con sus comentarios, inclusive nos sugirió un par de temas muy interesantes que podremos hablar en futuras ediciones, en temporadas y demás, porque la Argentina tiene cuestiones coyunturales, pero también hay un montón de cuestiones estructurales, ya te diría, como el tema de la coparticipación y demás, que merecen podcast, solo para ellos, para discutirlos, para ver puntos de vista, etc. Bueno, Sunchild 3011, Gustafsson y Wait, Don't Even. También nos han escuchado y han mandado saludos, ya sea por privado o públicamente, así que ahora los estoy quemando. Chicos, nos incendian. Pero bueno. Y por otros canales, que no sean Reddit, Facebook. Bueno, en Twitter también hemos tenido más de 60 seguidores. La verdad que 2 semanas, 60 seguidores es una muy buena base. Yo estoy contentísimo. Yo pensaba que ya si me escuchaban 10 personas era wow. Y por lo menos que haya 100 personas me vuelve loco, tipo, wow. Y saber que muchos lo escuchan y te dicen algo, porque está el tipo que escucha y no dice nada y se va, ¿viste? Como sería como el rebote de las páginas. Saber que el rebote de esa persona es el podcast entero, me pone muy contento. También publicitamos en LinkedIn, porque a veces ponemos, ¿vieron esa red donde nos hace el serio? Bueno, a veces también puedes recomendar un laburo así y la gente le puede llegar a interesar. Ahí, por ejemplo, no voy a decir el apellido, pero Noelia, una amiga mía de anteriores trabajos, nos ha recomendado y también hemos tenido mucho éxito en cada publicación que hicimos, en la cual ya se superan, por ejemplo, las 50-60 vistas promedio en cada uno de los podcasts publicitados. La verdad que también espero que haya mucho feedback de profesionales, porque no, si bien todos somos profesionales en alguna otra cosa, con títulos, sin título, a mí no me importa. También, ayuda a la tecnificación y capaz a mejorar y afinar un poquito el discurso, que alguno te frena y te dice, che, pará, vení. Explica esto mejor, porque la realidad, o capaz dijiste algo mal. Esas otras cosas también suman y suman mucho, porque como dije en el primer programa, yo también vine a aprender acá. Si bien sé de economía, creo que sé algo de economía, por lo menos de macroeconomía.
Yo no poseo la verdad absoluta y agradezco mucho los enfoques alternativos. Así que bueno, quiero cerrar esta sección de agradecimientos diciéndoles a todos que estoy agradecido del corazón de todo esto y estamos trabajando para ustedes. La idea es esta. ¿De manera gratuita? Sí. No pienso lucrar con este podcast. No voy a vivir por lo menos en el corto plazo no espero vivir de esto. Lo hago porque a mí me encanta, porque antes encontraba el canal escrito como útil y ahora encuentro el canal oral y podcasteril como divertido, entretenido, y es un anhelo mío haber estado en la radio. De hecho estudio radio, pero bueno, reconozco que es un juego de pocas sillas y muchas personas aquel, donde la tanda es muy influyente y acá es un universo completamente distinto. Tu oído es el mismo, el mecanismo por el cual va el sonido es muy parecido, pero ahora no es una onda radial, sino que es por internet. Y eso está buenísimo. Bueno, ahora pensaba hacer una sección de recomendaciones, pero en realidad todo lo que empezó como una recomendación, les iba a contar de un autor de un libro, que yo estoy muy enganchado y cada vez que el tipo saca un libro estoy maravillado. Me quedo todo el día leyéndolo, no sé, me encanta. Pero primero voy a hablar de una notita que salió en La Nación a Roberto Kachanowski, un economista, el cual básicamente su título dice: hay que bajar el gasto y la presión tributaria. Básicamente hay que reducir el peso del Estado en la economía. Hay un tuit muy interesante de Nadine Argarañaz, ex Fundación IERAL, ahora creo que se llama IARAF, que a muchos de ustedes la conocerán porque es el think tank cordobés que estuvo con Cavallo, de hecho fue de Cavallo. Nunca me quedó. Un día le voy a preguntar a Domingo Cavallo, a ver, o le mando un tuit o qué sé yo, porque para así no le pifio tampoco. Pero bueno, siempre estuvo muy ligado a ese tipo de políticas y generalmente hace muy buenos análisis fiscales, porque su especialidad es esa. Hay consultoras que se especializan en economía monetaria, otras que tienen una expertise en actividad real, como puede ser ABCEP. Ellos conocen un montón, se dedican mucho a eso, actividad sectorial, economías regionales, etc. Y hay economías que tienen muy buen equipo en política fiscal, que no es un detalle menor, es muy complicado entender el entramado de gasto y recaudación del sector público nacional. No es sencillo, la coparticipación empioja muchas cosas. Pero bueno, uno puede ver por lo menos los números a nivel agregado y en base a esto te puedo decir que el Estado tiene una evolución del tamaño del Estado Nacional según el post de Nadine Argarañaz. Te dice que entre 2004 y 2014, es decir, 10 años, el peso relativo del gasto público del gobierno creció un 90% en términos del Producto Bruto Interno. Pasó del 11,4 al 32,7. Por otro lado, si no sé si mal no recuerdan, Prat-Gay hace unos días dijo que terminamos el año 2015 con una presión fiscal récord y sin embargo con un déficit increíble. Entonces, muchos economistas han salido a recomendar que hay que bajar el gasto y la presión tributaria. A ver, enfocar ingresos y gastos. Y también creo que la palabra, y que va a ser el enganche después para la recomendación del libro desde el punto de vista de un economista, es que también hay que ver en qué se gasta. Yo esta discusión la tuve también en Reddit y me parece, y a mi entender, lo interesante del gasto público es ir a los lugares. Primero, a ver, está la definición puntual que el Estado debe proveer los bienes públicos. Aquellos que por fallas del mercado, es decir, los privados no quieren proveer. Y estos son la educación, la salud. Por lo menos la salud la proveen los privados, pero a un costo muy alto, con lo cual el Estado se encarga. También hay educación privada, pero la idea es que todos tengamos un punto de partida inicial en el nivel educativo, de salud. La seguridad, ya sea de la propiedad privada, es decir, a ver, jurídica, como de las personas. Yo tenga depositados los bienes y que nadie me venga a robármelos el día de mañana con un decreto. Y eso es que yo salga a la calle todos los días para trabajar y que no acabe muerto porque me quisieron robar. Yo creo que esos son los núcleos principales a los cuales tiene que apuntar el Estado. Después, en tareas macroeconómicas, puede suavizar o no el gasto. Y bueno, y en parte ese gasto también debe estar enfocado en cuestiones sociales, ¿no? Pero también en infraestructura pública, porque también, a ver, hay que reconocer esto. Los caminos, los puentes, los puertos, los aeropuertos, etcétera, son fundamentales para que la economía se desarrolle, pero a veces, por motus propios, esas cuestiones no ocurren. Con lo cual es importante que el rol del Estado sea activo en esos sectores también. Pero bueno, volviendo un poquito a la cuestión,
Y viendo cuáles son más o menos los rubros fundamentales en los cuales tiene que orientarse el gasto y la presión, Roberto nos dice: si bien el kirchnerismo ha dejado el campo minado en materia económica, considero que todas las madres de las batallas es el flanco fiscal. Primero te hace una pequeña crítica de lo que es el sistema actual tributario, es decir, vos estás pagando, te dice, mirá, vos hay una elevada carga tributaria, están pagando los trabajadores por un lado, pero también están pagando las empresas, con lo cual él propone lo que se llama un flat tax. Es decir, ir bajando los impuestos. Por ejemplo, te dice, en vez de en materia fiscal se avanzó con retenciones, pero quedan pendientes impuestos al cheque y al fuste de ganancias. Son impuestos que atacan directamente la actividad y distorsionan justamente los mecanismos. O alteran directamente a nivel productivo. Las retenciones afectan a un sector en particular, después se puede decir si eso se redistribuye en gasto. Lo que pasa es que en la Argentina, y voy a decir una palabra que la voy a pifar, hay poca, accountability de dónde va el dinero que nos sacan por los impuestos. O sea, nosotros pagamos tributariamente un montón de cosas, pero después nunca sabemos en qué terminan. Vemos un montón de bienes y servicios, después tenemos nuestras consideraciones personales sobre los mismos, pero no queda bien determinado el camino. Si yo pago el impuesto es porque estoy haciendo esto. No, es una bola ahí que después se redistribuye de manera discrecional. Entonces la cuestión también es apuntar un poquito mejor el gasto. Pero bueno, terminando un poquito el tema de los impuestos, Roberto nos propone un flat tax, es decir, un impuesto que sea más fácil de pagar, porque probablemente esa para ellos sea la forma en la cual incremente la recaudación. Es discutible, pero no se puede negar este punto. Se puede decir, hay grandes discusiones en Estados Unidos sobre si cada presidente demócrata o republicano te va a venir a bajar los impuestos. Y qué impacto tiene en la economía y en la distribución del ingreso y en el largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la Argentina tiene un sistema tributario tan distorsivo, tan complejo, tan enmarañado, de impuestos nacionales, algunos impuestos provinciales, impuestos municipales. Entonces nosotros pagamos una capa de impuestos que tienden a ser malas para la generación de empleo, tienden a incrementar la informalidad, porque un montón de industrias que recién arrancan, pymes, no pueden pagar con la carga tributaria elevada, entonces deciden pasar a pagar en negro. Eso eleva cuestiones como la alta monetización. Por eso la alta monetización en la Argentina, porque los argentinos prefieren el dinero en físico para pagar, para no emitir facturas, para no pagar impuestos. Es complejo el sistema tributario argentino y es fundamental avanzar el día de mañana hacer una reforma para simplificarlo, porque es probable que un régimen simplificado incremente la recaudación tributaria nacional por un simple hecho de que se simplifica y es más accesible a todos. Después existen los sesgos sobre si lo hacemos más redistributivo o no, más progresivo o no, pero bueno, en este sentido todavía me parece que tenemos largo camino por recorrer antes de llegar ahí. Bueno, en este marco, obviamente, Roberto Kachanowski, que es una persona más de la derecha, porque uno piensa, vamos a hacer esta comparación. La Argentina es muy binaria y no lo es en realidad, porque la realidad no es binaria. Pero lo intenta hacer el argentino, ¿no? Te dice, ¿de izquierda o de derecha? Como si en la derecha no hubiese opiniones y en la izquierda no hubiese diferencias. Y eso es mentira. Existe un marcado abanico, un crisol de pensamientos en todos los rangos, de izquierda a derecha, que inclusive esas definiciones deberían de desaparecer, porque la gente inteligente toma lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha y hace lo mejor para todos. Pero bueno, mantengamos cierto grado de binariedad o binaridad. Bueno, no importa. Mantengamos cierto grado de la diferencia, como para diferenciar. Muchos que están en lo que se llama la interna liberal, que no existe tampoco, pero bueno, te van a decir que el gasto público, por lo menos los ingresos deberían ser bajos y el gasto muy puntualmente orientado a bienes públicos. Es decir, aquellos que, como ya dijimos, el mercado no provee por los privados, no proveen por motus propio. Pero bueno, hay ciertas personas que después, y en ese marco ellos te van a decir sí, la menor cantidad de impuestos y lo más fácil de pagar. Eso es lo que incrementa la recaudación y va a permitir financiar al Estado sin deuda y sin emisión, que son los dos grandes problemas de la Argentina. Todas las crisis en la Argentina han empezado, o han terminado, o han sugerido sus inicios en problemas de recaudación del sector público nacional. Problemas de recaudación, es decir, para
se recauda menos de lo que se gasta, entonces se empieza a financiar o con emisión monetaria o con deuda externa o interna o una combinación o lo que sea. Y siempre hemos terminado con un gasto inviable. Pero si nosotros tenemos una mejor recaudación tributaria, el día de mañana esos problemas pueden dejar de existir. Sí, podrían dejar de existir. Pero es algo complejo donde se te van a tocar un montón de intereses, porque también las provincias tienen sus impuestos y nosotros tenemos como nación otros impuestos. Se imaginarán la complejidad del tema, ¿no? Pero bueno, que hay que hacer esa discusión, hay que hacerla. Como dijo mi amiga Gabriela, a mí me encantaría, yo estudio ciencias políticas, a mí me encantaría estudiar ese tema. ¿Vos estás segura? Porque la reforma tributaria es uno de los temas más complejos en la Argentina. Eso y la redistribución del gasto de los ingresos en las provincias creo que son los temas más conflictivos a largo plazo que hay en este país. Pero bueno, porque aparte, entre nosotros, a nadie le gusta pagar impuestos. Todos son muy keynesianos con el gasto, pero muy liberales con los ingresos. No, a mí, con mi sueldo, ¿me vas a sacar un porcentaje para esto? No. ¿Pero por qué no hacen todo esto? Claro. ¿Y dónde sacamos la plata? No, hay que ser un poquito más racional con las cuestiones. Bueno, por el lado del gasto, Roberto Kachanowski nos dice, hay 4 rubros que hay que trabajar. Exceso de personal en el Estado, subsidios económicos, subsidios sociales y sobreprecios en obras públicas. El tema de sobreprecios en obras públicas creo que es histórico en la Argentina y también en base a mi corta experiencia de estudio en estos temas, porque yo no soy un experto en materia fiscal, pero bueno, creo que a veces con la noción y un poquito de chusmear las cuestiones económicas, macroeconómicas de un Estado en particular como el argentino, te das cuenta. Y los sobreprecios van a existir siempre y cuando también existe una cierta convivencia entre las personas que hacen la licitación y las personas que son los proveedores. Si no se hacen verdaderas licitaciones públicas donde cualquiera... Porque me van a decir que sí, el mecanismo es transparente, pero anda vos a encontrar una licitación de una empresa del Estado. Es muy complicado. La verdad que el sistema actual es complicado. El de Argentina Compras es complicado. Y te termina limitando muchas cuestiones. Ahí hay que hacer una cuestión, hay que trabajar firme con la gente que trabaja en el Estado, pero también dar a nuevos proveedores, dar a conocer. Y es muy complejo ese tema y a veces mucha gente no lo tiene ganas de hacer. Porque es más fácil arreglar con 3, 4 proveedores que vos tenés a mano que hacer una licitación, investigar nueva gente. ¿Y este que vino acá? Pero así debería ser un mecanismo transparente, eficiente, donde se premia la mejor obra. Porque ustedes saben, la diferencia en el Estado para comprar es una licitación donde gana el que tiene el precio más bajo y un concurso donde el precio pesa, pero también hay las cuestiones técnicas. Para mí el camino es un equilibrio. Hay que ver ahí cómo hacer. Hay que mejorar ese sistema porque si no, la convivencia entre gente en el Estado y gente en los privados, o te diría esos tipos que tienen empresas solo para trabajar con el Estado, ya conocen las mañas, arreglan sobreprecios. No. Acá hay que reformar el sistema por completo y hacerlo más transparente y más directo, que ahí vamos a realmente evitar ese problema de la infraestructura pública y poder potenciar realmente a precios competitivos un montón de obras que hay que llevar a cabo en la Argentina. Subsidios sociales y subsidios económicos es un tema que voy a dejar ahora justo para engancharlo con el tema a continuación. Y con el tema del exceso de personal del Estado, esto va a depender de qué rol adquiera el Estado. Porque el rol del Estado que pensó el kirchnerismo era básicamente el de reemplazar al sector privado con el público. Y esto puede ser discutible o no, pero era una visión. Y el Estado la llevó en base al mandato popular durante 12 años. Hoy la idea es otra, miren, el Estado cumple ciertas funciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple el Estado? Y ahí me quiero meter en el libro que quiero recomendar esta semana. Hernán Iglesias Ilia, o Ilia, nunca supe bien cómo pronunciárselo, es un tipo que una vez escribió un libro que se llama Golden Boys, que me pareció fabuloso. Creo que cuando lo compró mi viejo, me lo devoré en un día. No se lo dejé leer, ¿eh? No, ¿me lo prestás? No, lo estoy leyendo yo. Ese libro contaba la historia de todos los pibes, todos los argentinos que fueron a trabajar a la banca de inversión norteamericana en los años 90. Y me pareció, por lo menos yo cuando lo leí, que estaba terminando la facultad, me pareció glorioso. Porque mucha gente inclusive la veía en la facultad o te escuchaba de leerlo, solo los veía por los pasillos, como profesores, etc. Ahora escribió un libro, se llama Cambiamos. Hernán pasó a trabajar en la campaña de Cambiemos,
como asesor de... Vamos a ver cómo se determina él. A ver, triunfo de Cambiemos, nunca fue índole. Bueno, trabajo en la campaña como una de las personas principales, donde básicamente estudiaban el discurso, lidiaban con la prensa, etc. Sin embargo, lo que yo tengo en mis manos, este libro Cambiamos, es una bitácora de la campaña. Y como bitácora de la campaña, vos te imaginarás que no solamente se encontraron con chicos que le mostraban las estadísticas de Facebook. Mauricio Macri, 1 millón de likes. No. Se encontró con economistas. Entonces la lectura de este libro, día a día, te va mostrando cómo se fue formando el perfil gradualista del actual gobierno. Y para mí, es increíble. Este libro vale oro, por eso solamente. Después es muy divertido leerlo porque te muestra la interna. Puedes estar de acuerdo o no, pero me parece que lo tenés que leer para entenderlo, porque esto ya no es una cuestión de ellos y nosotros, sino que este es el gobierno y para este lado van. Y en materia económica hay 2 cosas que me parecen muy interesantes. No voy a dar nombres de quiénes son las personas porque tampoco les voy a spoiler tanto el libro. Pero yo rescato 2 cosas del Estado, según la visión de Cambiemos, del PRO, porque en realidad está más centrado en el PRO que en otra cosa. Acá hay una idea de que el Estado debe, básicamente, si vos sos una persona que está entre los 19 y la edad jubilatoria, o 18 y la edad jubilatoria, vamos a ser un poquito más correctos, te tenés que dotar de tus propios recursos. Vos arreglatelas. Sin embargo, hay todo un porcentaje de la población que está por fuera de eso. Acuérdense que la población económicamente activa es aproximadamente de 19 millones de personas. Con lo cual, hay jubilados, por un lado, y por otro lado, hay pibes que todavía no están en edad de trabajar y que necesitan del Estado para que les provea la salud, la educación y distintas cuestiones que les permitan el día de mañana desarrollar su completo potencial. Porque eso va a ser mejor para todos. Un tipo educado genera más impuestos. Eso genera mejor gasto también. Y por último están los jubilados, que ya lo dijimos al principio. Estas personas son fundamentales, esas personas tienen que vivir. Generalmente si se sigue extendiendo, uno de los grandes logros de la economía o del progreso económico, es la extensión de la esperanza de vida. Si una persona se jubila a los 65 años y vive hasta los 90, tiene un montón de tiempo por delante donde no va a trabajar, pero que tiene que seguir viviendo, tiene que comprar comida, tiene que comprar ropa, quiere divertirse, quiere comprar medicamentos, quiere salir de viaje, lo que sea en base a tu ingreso que le permita, ¿no? O sus ahorros acumulados. Sin embargo, hay un montón de gente que no pudo ahorrar en la Argentina, y más en un país como la Argentina que te viven cagando los ingresos de distintas crisis. Para estas personas, durante el libro de Cambiemos, o Cambiamos, qué complicado que es todo esto, se va desarrollando una idea muy interesante, es a esos hay que mimarlos y a los otros hay que dejarlos ser. Es decir, a los del medio hay que dejarlos ser y a las personas estas hay que mimarlos, hay que encontrar la manera. Se buscan, por ejemplo, no solamente la cuestión de la edad es fundamental, sino también se ven situaciones socioeconómicas. Por ejemplo, si la persona es pobre, se le puede aplicar una tarifa social. De hecho, hay una discusión muy interesante en unas presentaciones que se hace del grupo económico, donde, no voy a decir el nombre, comenta que él dice, bueno, mirá, un sistema como para que no afectara a todos con el tema del consumo. Hay que subirle la tarifa a la clase media alta. Pero también hay que proteger a otras personas que no pueden pagar una tarifa completa a precio de mercado. Eso me parece interesante. Esa visión sobre el Estado, creo que... Y ahora todos me van a decir, puede ser propaganda o no, pero si llega a ser verdad, me parece que tira abajo muchos de los mitos que ellos decían. No, que estos son el ajuste y nada más. Yo en los anteriores podcasts también traté de matizar una de esas cuestiones. Este no es un gobierno que vino a hacer las cosas malas porque detesta a los argentinos y quiere redistribuir la riqueza para los ricos. No. Es un gobierno que vino y llegó atados de manos. En base a su ideología, que creo que yo comparto, consideró que las cuestiones estaban mal en la Argentina y había que corregirlas. Y sus maneras de corregirlas son con una devaluación, con un ajuste en el gasto público, una reducción de la emisión para bajar la inflación. ¿Por qué? Porque el equilibrio sustentable en su cabeza, creo que en la mía también y en la de todos, es insostenible con cómo se venían dando las cosas en la Argentina. Ahora bien, una vez pasada la tormenta, que va a ser fuerte, y si quieren pueden escuchar el podcast anterior, me parece correcta la visión. Sin embargo, hay otra visión mucho más interesante que se deja entrever en el libro, y yo por lo menos llegué al capítulo septiembre, o sea, en la campaña estoy bastante avanzado, todo en un día,
porque la verdad que es atrapante el libro. Pero que habla de algo que yo siempre pensé. A ver, y vamos a hacer un poquito de recuento. Este año me tocó repasar historia económica argentina porque tuve que darle una materia de la radio. Obviamente no con la profundidad que yo estudié en la carrera, sin embargo yo le di ese marco porque a mí me gusta. Y una de las conclusiones que yo saqué en mi repaso por la historia de la economía argentina es que este proceso de industrialización interrumpido muchas veces ha generado un solapamiento en la población argentina y en las capacidades productivas del capital humano argentino. A ver, hay un montón de gente que está especializada en un montón de tareas en las cuales la Argentina no es competitiva. Tenemos un montón de industrias que protegieron y nacieron y crecieron y se extinguieron luego, pero que estuvieron bajo el paraguas de la protección estatal o lo que, por ejemplo, Spert denomina, ya que me nombraron como la antítesis, denomina como el populismo industrial, y yo nada más le digo proceso de sustitución interrumpida. Pero la realidad es que es verdad, y yo es algo que yo siempre pensé, que uno de los grandes problemas de la Argentina, cuando uno intenta abrir el comercio internacional y demás, es qué hacemos con toda esta población que va a quedar ahí inefectiblemente, no saben, no pueden porque no tienen ganas o porque realmente no pueden, porque también hay que tener eso en consideración. Hay gente que no quiere reeducarse a los 40, 50 años, o no puede, o no tiene el nivel como para adaptarse, o no puede directamente porque no puedes competir con un chino, hay un montón de chinos. ¿Qué hacemos con esa gente que está en todos esos sectores? Bueno, durante este libro se deja desplegar un montón de ideas de un economista, que yo respeto mucho, tampoco voy a decir quién es, leanlo el libro, que habla de ese tema. Me parece muy interesante el abordaje que se le hace a esa cuestión de esa estructura social argentina de el stock de argentinos que son improductivos, en los cuales que es un problema serio. Hay que decirlo, es así, la Argentina tiene un stock de personas que es improductiva porque a las tareas que están destinadas son inviables en el largo plazo en la Argentina a nivel productivo. Y después hay otro stock de argentinos que, o por lo menos, la realidad es otra definición. Él habla de stock de argentinos que son no improductivos, vamos a ser no competitivos, porque productivo suena como el tipo no sabe hacer nada. Mentira, sabe hacer algo y es muy bueno en eso. Lo que pasa es que eso, cuando después viene un chino y te le ofrece un noveno de lo que sale, te quiere matar. Y dice, bueno, así todo muy lindo como lo haces, pero el chino me lo hace más barato. Para los consumidores es mejor eso. Entonces queda ese tipo sin trabajo. Entonces, ¿cómo coger y cómo el Estado tiene que ser un paraguas también para esas personas que no tuvieron la suerte de estar en una industria competitiva o tener un nivel de capital humano que les permita cambiar de profesión o reeducarse? Entonces, lo que nos dice este muchacho también es que luego va a haber un flujo de argentinos que van a empezar a entrar en la fuerza laboral, en la PEA, que van a empezar a tener nuevas capacidades y van a ser habilidosos en un montón de cuestiones. Acá hay un post muy interesante de Lucas Liach, que lo voy a buscar después a ver si lo encuentro, que también lo leí el otro día cuando estaba leyendo Latin Focus, mientras yo le chumeaba a ustedes, vi un cartelito abajo que dice: la Argentina tiene una gran ventaja, lo ponía entre sus pros, ¿viste? Ese es un FODA, ¿viste? Sería la fortaleza. Tenemos un capital humano altamente entrenado. Tenemos un sistema universitario que entrenó con muy buena calidad a un montón de personas. Después podemos discutir si solamente los de clase media, media alta terminan la facultad y que eso es redistributivo, pero bueno, que existe un alto porcentaje con un universitario completo en la Argentina, eso es una gran ventaja. Y yo creo que es interesante el planteo que esta persona hace del stock de argentinos y el flujo de argentinos, cómo va a ir redeterminados el mercado laboral local y con sus capacidades, cómo el Estado tiene que estar en el medio para no perder el foco. Porque ¿qué pasa? Si el Estado desaparece, esas personas que ante la competencia internacional se quedan sin trabajo, hacen un crack en el modelo, porque están en la calle protestando después porque no tienen trabajo. ¿Qué pasa? Lo que pasó en los últimos 12 años es que todas esas personas que con la convertibilidad, con el modelo anterior, vamos a decir con el modelo anterior al anterior, al modelo de los 90, como quieran decirle, donde el Estado no tomó en consideración qué le estaba pasando al destino de esas personas, volvieron a estar ocupadas durante el gobierno kirchnerista en el Estado. Y ahora se ve nuevamente cuando el Estado se vuelve a achicar en algunas de sus funciones, otra vez en la calle, con 2 años más todavía. Capaz algunos se están bordeando 50, 60 años, pero todavía quedan. Esa persona tiene años
laborales aprovechables. Ahí tiene que aparecer el Estado, en toda esa cuestión solapada. Y a mí me pareció muy interesante este análisis de este libro. Y para mí solo por esas dos cuestiones ya vale la pena leerlo. Capaz son 4 o 5 hojas, perdidas en los capítulos, porque obviamente al ser cronológico no todos los días los economistas del PRO hablaron. Pero me parece que leerlo y rescatar esas grajeas es maravilloso. Obviamente también se pueden referenciar a los libros que los economistas escribieron y que se referencian acá. Pero me pareció validero y solo por eso te lo recomiendo. Después sí, chusmealo por todo el resto. Léelo con ojo crítico, porque acá te están mostrando cómo se ha formado una estructura de partido que ha pateado el tablero en la Argentina desde el punto de vista político, donde todos pensaban que el aparato pesa. Bueno, el aparato pesa, pero hay otras cuestiones, hay otras formas de comunicarse con la gente, de llegar a los mismos, a los votantes, derribando ese mito de que si vos te alías con el político del zonal vas a tener todos los votos del lugar. No. La gente no es tonta, ya no es tonta, se informa. No lo subestimes. Y probablemente muchos de los que antes le decían al PRO que subestimaban al votante porque él le votaba al que le daba el plan social y demás, hoy se estén preguntando si ellos no subestimaron al votante con dándole un plan social, porque había gente inclusive acá que dice: nosotros estamos muy contentos o estamos buscando a esa persona que tiene que perder con el cambio de gobierno pero que se anima a hacer un cambio. Bueno, este libro, te repito, de Hernán Iglesias Ila, Cambiamos, recomendadísimo. Si podés conseguir también, que por desgracia creo que ya no se consigue, el de Golden Boys, compralo digital o compralo en versión impresa porque te los devorás. Así que bueno, estas son las dos recomendaciones por lo menos la lectura de un economista, de una campaña política, de un partido que tiene una estructura con un think tank, que lo cual en la Argentina parece novedoso esto, pero que en otros puntos del mundo es una cultura ya centenaria, te diría. Así que bueno, ya vamos 47 minutos, creo que es uno de los podcasts más largos. Una vez que lo quiero hacer de corrido me sale eterno el podcast. Bueno, también tuve muchos agradecimientos y la verdad que estoy muy contento. Pero bueno, hay que ir cerrando porque me van a matar. Hoy fue más tranquilo, más pausado, más charlado este programa. Los otros tienen edición, porque yo trato de cortar los agradecimientos, la parte inicial y la final del contenido. Pero acá fue todo de corrido. Si lo escuchan, no hubo aplauso, porque generalmente es un truquito, se aplaude cuando te equivocás para poder después al editar saber dónde cortar. Pero bueno. Hoy fue una prueba más relajada, espero que les haya gustado. Y bueno, antes de irnos les voy a dejar la pequeña venta de todos los días. Nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Audioboom, Economista del Medio. Ahí estamos. Y los contactos en redes sociales. Facebook, www.facebook.com/Economista del Medio, con muy lindas novedades, espero dentro de muy poco. Nuevamente gracias a nuestro amigo Castorcito, que está haciendo algo muy bonito, que yo ya vi unos bosquejos y creo que a ustedes también les va a gustar. A mí me encantó, así que... Bueno, también estamos en Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Y por último tenemos un mail de contacto, economista. ¿Vieron? Acá hay un aplauso. Tenemos un mail, economistadelmedio@gmail.com. Mi nombre es Gabriel, mi apellido es Martini, nunca lo digo, pero bueno, si me quieren buscar en las redes sociales, quieren ver mi perfil y todas esas cuestiones, ahí está todo disponible. Esto fue Economista del Medio, volumen 11, si mal no me equivoco, y espero que les haya gustado. Un abrazo y buen comienzo de semana. Hasta luego. Chau, chau.